pues en un escenario de esta complejidad, pues las políticas aislacionistas de vocación de autarquía y de agresividad contra, como dije, sus socios y sus aliados, pues es verdaderamente absurda por parte de Trump. Y esto sí va a transformar, va a ejercer un impacto muy fuerte sobre la configuración de los equilibrios geopolíticos y geoeconómicos del mundo, ¿no? El orden territorial se ve sometido a tensiones, reivindicaciones y conflictos armados, disputas fronterizas, territorios en litigio, zonas en reclamación, tierras prometidas o simplemente identidades territoriales. Pónganse cómodos y prepárense para recibir una masterclass sobre geopolítica excepcional con Federico Seide Meléndez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con máster en Gobierno y Política de América Latina, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex, Reino Unido. Gran parte de su vida la ha dedicado al servicio público, ocupando diversos cargos directivos en el gobierno federal mexicano, incluyendo la Dirección General de Organización Agraria y de Ordenamiento Territorial de la Propiedad Rural, en la Procuraduría Agraria y la Dirección General del Gabinete de Política Social de la Presidencia de la República durante la administración de Ernesto Zedillo. Desde 1994 ha sido profesor de Economía, Política y Políticas Públicas. Federico Seide Meléndez, en esta temporada 8 de Diálogos con la Comunidad. Cubo. Bienvenidos nuevamente a nuestros diálogos con la comunidad de la Universidad Olmeca en esta octava temporada. Nos da mucho gusto que nos hayan permitido nuevamente escucharnos en las redes sociales, en sus casas, en sus oficinas. Hoy tenemos el enorme privilegio de tener por segunda ocasión a Federico Seide, un doctor en ciencia política, maestro en políticas públicas. Tuve el gran honor que fuera, bueno, aparte de que me jalaba la oreja para la conclusión de mi tesis de doctorado y además fue parte de ese grupo de 5 personas con las cuales tuve esta posibilidad de acceder a este doctorado del Instituto Nacional de Administración Pública. Pero bueno, Federico sobre todo es un especialista en geopolítica. ¿Y qué podemos decir hoy? Estamos viviendo momentos complejos. Esta llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, vamos a ver si es realidad todos estos amenazas y estos anticipos de aranceles y de una guerra comercial, si todo esto se cumple. Hoy parece ser una geopolítica de la incertidumbre, si esta prevalecerá o habrá alguna oportunidad para hablar de la geopolítica de la esperanza. Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que nada, mi querido Emilio, te quiero agradecer el que me hayas considerado, que me hayas invitado por segunda ocasión para participar en estos diálogos académicos, críticos, que tanto valoro, diálogos con la comunidad que organiza la Universidad Olmeca y que tú conduces de manera magistral. Ahora que recién vimos la toma de posesión para este segundo mandato de Donald Trump, hay muchos elementos en este discurso que algunos analistas han visualizado como elementos muy similares a los que escuchábamos en los años 30 del siglo pasado. Algunos incluso han señalado una cierta identidad con planteamientos de Adolfo Hitler y este componente de un autoritarismo y un totalitarismo. Se ha hablado también de si va a ser una autarca o si va a ser en un momento determinado un gobierno con esta oligarquía del sector financiero y el sector tecnológico que tanto poder está teniendo hoy con Elon Musk en particular. Es, a tu juicio, ¿cuál es la ideología de Donald Trump? Y si podemos hablar de una doctrina Trump, como en algún momento hablamos de la doctrina Monroe de América para los americanos o de la doctrina Truman en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que buscaba poner un alto al crecimiento del comunismo en el mundo, o finalmente la doctrina Reagan, que establecía esta predominancia en el contexto latinoamericano y que dio lugar al consenso de Washington y todo este contexto. ¿Cómo es tu visualización en ese sentido, Federico? Hablar de ideología en el caso de Trump, pues es particularmente interesante, por lo que implica
este gobernante en la historia reciente de los Estados Unidos. Voy a comenzar por compartir contigo algunas ideas, algunas reflexiones que tienen que ver con el personaje en sí, ¿no? Con lo que es Donald Trump, con su dimensión, digamos, personal, psicológica, y con su trayectoria profesional, su trayectoria, eh, la trayectoria que le ha llevado a ocupar hoy en día la presidencia de los Estados Unidos, que le ha permitido postularse y ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Primero su psicología. Yo no soy psicólogo, no puedo profundizar en estos temas, pero a mí me resulta muy claro que la personalidad de Trump es, yo diría, o tiene perfiles de megalomanía, de un fan absoluto de protagonismo. Es una especie de iluminado que realmente cree que está predestinado por fuerzas superiores para el éxito, que es infalible. Es, en virtud de ello, un hombre muy narcisista, chauvinista, que desprecia opiniones diferentes a las suyas y que incluso considera que quienes las emiten son intelectualmente inferiores a él, ¿no? Entonces, todo un personaje en ese sentido. Su trayectoria profesional también es muy interesante porque difiere de manera muy importante, muy amplia, con lo que ha sido la trayectoria profesional que han seguido la mayoría, la enorme mayoría de los presidentes norteamericanos. De la Segunda Guerra Mundial para acá, por ejemplo, solo Eisenhower no ocupó antes de llegar a presidente un cargo de elección popular. Eh, y esto se explica por el enorme prestigio que ese militar de carrera logró como comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, en el escenario europeo de la Segunda Guerra Mundial. Pero todos los demás, de Roosevelt a Truman y todos los que siguen después de Eisenhower, todos tuvieron cargos de elección popular, representantes, senadores, gobernadores. Carter, Clinton, Reagan fueron gobernadores de sus estados. Todos pasaron por esa trayectoria, digamos, de experiencia, de aprendizaje, una trayectoria formativa, que les permitió acumular capital político, pero también conocer las entrañas del Estado americano, que eso es muy importante para un político, y internalizar una serie de principios, una serie de valores que, que corresponden a todo político de una democracia republicana, que es el respeto a la ley, el respeto a la dignidad de tus interlocutores políticos, especialmente en el caso de jefes de gobierno y jefes de Estado de otros países, ¿no? Trump es un caso especial porque su primer cargo de elección popular fue cuando ganó las elecciones para ser presidente en el 2016, ¿no? Eh, Nunca antes había tenido cargo alguno de elección popular. De hecho, nunca antes se había dedicado a la política. Se había dedicado a los negocios inmobiliarios y también de manera muy importante negocios de carácter, digamos, mediático. Él mismo se convirtió en un personaje mediático, participando en reality shows. Llegó a ser dueño del concurso de Miss Universo. eh, y construyó una imagen como comunicador popular, mediático en los Estados Unidos, como un hombre, como un triunfador, ¿no? Que en una cultura que, digamos, ensalza el triunfo material como es Estados Unidos. El concepto de winner frente al concepto de loser es una parte importante de la psicología norteamericana, ¿no? El pueblo construyó una imagen muy atractiva para muchos norteamericanos, ¿no? Eh, y esta trayectoria y la imagen que construyó a través de esta trayectoria fue lo que le permitió acceder a la presidencia como un elemento externo a la tradición
y a la trayectoria política de los Estados Unidos, como un outsider, ¿no? De hecho, fue su carácter de outsider, de hombre externo al sistema, de hombre en su propia narrativa no afectado por los vicios del sistema, lo que resultó atractivo para los electores norteamericanos y lo que le llevó al poder en su primera eh, elección presidencial, ¿no? Esta combinación de elementos psicológicos y de trayectoria profesional, pues hay que tomarlos en consideración para poder entender el marco ideológico de Trump y el tipo de discurso político que está articulando y que ha venido articulando a lo largo de su trayectoria, ¿no? También es importante tomar en consideración su extracción. Es un hombre que viene de una clase alta, su padre era un empresario muy acaudalado, eh, y que, digamos, creció en el marco de la alta burguesía WASP, digamos, blanca, anglosajona, protestante, y seguramente internalizó muchos de los prejuicios que caracterizan a este sector de la población norteamericana, la élite blanca, eh, tradicionalista, conservadora, muy agresiva en los negocios y muy comprometida con la acumulación de riqueza, eh, y que le convierte en un personaje pues elitista, chauvinista, narcisista y yo también diría que racista, ¿no? Eh, esa es la persona, esta es la persona, y a partir de esa persona, y también en un contexto caracterizado por una situación de cada vez más evidente decadencia en el poder hegemónico de los Estados Unidos, en el poder que a nivel global tienen los Estados Unidos. Y por una serie de crisis sociales internas que se han venido forjando a lo largo del tiempo en Estados Unidos. Pues él articula un marco ideológico eh, que no acaba de forjarse, que está en proceso de constitución, de ensamblaje, diría yo, pero que tiene una serie de elementos que vale la pena ubicar. Es un marco de un nacionalismo exacerbado, pero de un nacionalismo que se proyecta ante el mundo de manera agresiva, de manera excluyente, de manera narcisista, ¿no? Eh, y de manera también, y esto es preocupante, militarista, ¿no? Porque desde Teddy Roosevelt, con la política del Big Stick, ningún presidente norteamericano había articulado un discurso en el cual el logro de los objetivos estratégicos fuese abiertamente asociado con el uso del poder militar, ¿no? Todos los imperios, y en ese sentido el imperio norteamericano no ha sido hasta este momento la excepción, eh, construyen narrativas de legitimidad para sus dinámicas expansionistas, ¿no? El Imperio Romano articuló un discurso, el célebre discurso de la Pax Augusta, de la Pax Romana, en donde su dominación sobre reinos en el norte de África, en Asia Menor, o sobre las tribus bárbaras, la guerra de las Galias con Julio César, la invasión de Britania con el emperador Claudio. En todos estos procesos se construyeron narrativas de llevar al mundo bárbaro, al mundo no romano, porque para los romanos el mundo bárbaro eran los no romanos, eh, llevarles la paz, llevarles el orden, el derecho, ¿no? Llevarles la civilización, ¿no? Y lo mismo ocurrió con los imperios español y británico. Recordaremos que en el caso de España, la dominación que establecieron en América, pues se legitimó a través de un discurso también de civilización y de salvación espiritual a través de la catequización, la introducción del cristianismo, ¿no? Y la propia Inglaterra, en el caso del virreinato de la India, del Raj británico, cuando transitaron del modelo de penetración mercantil
cuya punta de lanza era la Compañía de las Indias Orientales, y pasaron a la construcción de un virreinato plenamente incorporado a la corona británica. Con ese proceso nace, de hecho, el imperio británico a nivel formal, a nivel institucional. Crean también un discurso de llevar progreso a la India, de introducir a ese enorme subcontinente en la plena modernidad, de desarrollar la infraestructura, y además desarrollan una importante infraestructura en la India. Y los Estados Unidos no fueron la excepción. Durante muchos años justificaron su hegemonía en Europa y de manera particularmente intensa en América Latina, bajo la construcción de una narrativa en donde ellos eran portadores de la democracia, de la organización republicana, de la libertad de mercado, ¿no? Eh, y estos valores, estos principios, eran parte fundamental del discurso, ¿no? Del discurso de legitimidad en el ámbito de la política internacional norteamericana. No así con Donald Trump. A mí me sorprende mucho el que Donald Trump tiene como interlocutores prácticamente exclusivos a los segmentos de población norteamericana que votaron por él, y le importa muy poco el resto de la población norteamericana, especialmente las minorías, y también le importa muy poco el mundo exterior a los Estados Unidos. Solamente así se entiende que haya dicho y que esté diciendo cosas tan políticamente incorrectas en términos de la narrativa de política exterior tradicional de los Estados Unidos, ¿no? El decir, por ejemplo, que está dispuesto a utilizar la fuerza militar en caso de ser necesario para recuperar el control del canal de Panamá, el hecho de que está dispuesto a hacer lo mismo con Groenlandia para sacarla de la comunidad danesa, que es la Unión Europea, e incorporarla al espacio de dominación norteamericano. Eh, Todo este tipo de discursos pues reflejan que es un absoluto outsider, y que su narrativa, su discurso de poder, pues es nuevo, es un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo punto de vista en la construcción de la, la narrativa imperialista de los Estados Unidos, ¿no? Y esto es algo que es para mí muy interesante para el análisis académico, ¿no? Yo recordaba siempre a Carlos Marx en el 18 Brumario, ¿no? Que decía que la historia en ocasiones es una primera etapa en drama y luego en comedia, ¿no? Cuando hablaba de la entronización de Napoleón I, pero después cuando también se habla de esta entronización de su sobrino nieto Napoleón III, y estos parecidos que pudieran tener con el tema de la historia del fascismo, tanto de Mussolini como de Adolfo Hitler, pues nos dan un marco muy específico. Sí, efectivamente, el establecimiento de comparaciones, de paralelismos entre el discurso nacionalista, chauvinista, excluyente y agresivo de Trump, con lo que en su momento fue el discurso fascista en la Europa de los 20 y 30 del siglo pasado. Es algo muy interesante y que provoca intelectualmente, ¿no? Pero para poder hacerlo bien hay que establecer una serie de matices que son fundamentales desde mi punto de vista, ¿no? Y que marcan también profundas diferencias entre ambos campos narrativos, ¿no? Eh, no hay que olvidar que el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán son discursos estatistas y totalitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco de estas narrativas, el individuo y la comunidad, y no solo eso, la economía y el capital, se subordinan a la voluntad del Estado. Una voluntad que se expresa, se materializa, se concretiza y se transmite a través de la palabra de un caudillo, de un Führer, del Duce en el caso de Mussolini. Esta es una característica muy importante, ¿no? Este estatismo. La otra, muy importante también, es el hecho de que se trata de eh, discursos totalitarios. Totalitarios en el sentido de que toda la población debe de quedar homogeneizada
en términos ideológicos, bajo los parámetros discursivos del partido que transmite a través del gobierno y de sus aparatos ideológicos, ¿no? La sociedad civil y el individuo se subordinan, se integran, se someten, digamos, se disuelven en el ámbito del poder político del Estado. El poder político que el partido articula a través del gobierno neutraliza radicalmente la libertad del individuo y de las comunidades sociales, ¿no? Esto es otra característica muy importante. Y ese dogmatismo ideológico se impone por todos los medios que resulten necesarios, incluyendo a través de la represión, a través de cuerpos de vigilancia, de espionaje, de seguridad estatal, cuerpos policíacos, ¿no? Esta es otra característica. Estas dos características no están y quizás no pueden estar estructuralmente presentes en Estados Unidos, incluso bajo el mandato de Donald Trump. Lo que sí tenemos en Estados Unidos es un discurso nacionalista, autoritario y populista. Yo lo definiría como un nacionalismo eh, autoritario populista, más que como un fascismo, stricto sensu, ¿no? Ahora, sí hay ciertos vectores del discurso de Trump que están en muy clara sintonía con construcciones discursivas fascistas, ¿no? Y que tienen que ver con esta política exterior, con esta visión del papel exterior de Estados Unidos tan agresiva y militarista, ¿no? Por ejemplo, en Mein Kampf, Hitler dice que el destino histórico del pueblo alemán presupone la recuperación de un espacio vital, ¿no? A costa de territorio en poder de los pueblos eslavos, concretamente de la Unión Soviética y de algunos países de la Europa Oriental. Y que estos eslavos, racialmente, intelectualmente inferiores a los alemanes arios, deben de convertirse en fuerza de trabajo subordinada a los alemanes, a las necesidades del pueblo alemán, para construir el gran imperio alemán, el Reich de los 1000 años, ¿no? Incluso en algún momento Hitler entiende que el destino manifiesto de Alemania sobre los pueblos orientales es equivalente a lo que en su momento fue la expansión de los anglosajones en Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? Sobre los pueblos autóctonos de, inferiores también de la Unión Americana. Entonces, ahí hay un paralelismo muy interesante. Otro lo encuentro yo en esto que comenté es absolutamente incompatible con el discurso tradicional de política exterior de Estados Unidos, es el hecho de argumentar que el uso del ejército, del poder militar, es perfectamente legítimo cuando se trata de preservar los intereses estratégicos del país, en este caso Estados Unidos. La amenaza de utilizar el poder militar si es necesario para recuperar control del canal de Panamá o para asimilar a Groenlandia al espacio de dominación norteamericano, pues son una clara prueba de este tipo de visión y de narración de de la política exterior de un Estado imperialista, ¿no? Eh, Hitler en Mein Kampf deja ver a todas luces que la guerra con la Unión Soviética es algo inevitable. Eh, y Trump, en su discurso, está amenazando al mundo de que si no se cumplen, si no se llegan a plegar de manera clara países como Panamá y Dinamarca a la voluntad y a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos, hay muchos recursos para obligarlos a hacerlo, pasando por sanciones económicas, pero también en un momento determinado por el uso de la fuerza militar, ¿no? Aquí hay otra convergencia muy importante, ¿no? Pero como dije, hay que establecer matices, porque el concepto de fascismo pues, se utiliza hoy en día de manera muy laxa y no es
no es académicamente correcto hacerlo así desde mi punto de vista, ¿no? Yo te preguntaría ahora, poco retomando un libro que es fundamental para el estudio de la ciencia política que escribió Carl Wright Mills en 1956 y que tiene que ver con este tema de la élite del poder. Y Carl Wright Mills hablaba, ¿no?, de cómo en ese momento los herederos de Rockefeller y de algunos ricos que en un momento determinado se habían hecho este predominio del gobierno, pero que no era necesariamente que estuvieran en puestos públicos o en el poder legislativo. Hoy estamos observando un aspecto muy diferente, una remasterización de este planteamiento de ley de poder, y así lo observamos el día de la toma de posición con este grupo de los dirigentes de Amazon, de Tesla. ¿Cómo visualizas esto? ¿Podríamos retomar lo que Carl Mills escribió a mitad del siglo pasado? ¿Tiene que ver eso con lo que hoy estamos observando, mi estimado Federico? Sí, es muy interesante tu reflexión, y la voy a conectar con la pregunta y la respuesta previas. Eh, Efectivamente, y siguiendo en esto a Wright Mills, que me parece una excelente propuesta, efectivamente a nivel de élite del poder dentro de los Estados Unidos se están operando cambios importantes, ¿no? Dentro de lo que Pulanzas denominó en su teoría del Estado el bloque de poder corporativo capitalista, ¿no? Que es el fundamento de poder estructural de los Estados Unidos. Un fundamento que se preserva a lo largo del tiempo, pero que cambia a nivel de instituciones y a nivel de actores. Y que hoy en día estamos viendo un gradual desplazamiento del eje del poder de las industrias de transformación tradicionales a las industrias o las empresas, digamos, tecnológicas, ¿no? Y correlativamente una cada vez mayor influencia de los líderes de estas industrias, ¿no? Eh, el caso de Musk, por ejemplo, es particularmente ejemplificativo de esta realidad. Eh, y esto también nos lleva a reforzar esta distinción entre el fascismo tradicional y el neopopulismo nacionalista y autoritario de Trump, en el sentido de que en el caso del fascismo, los poderes corporativos, los poderes capitalistas, se subordinan, se pliegan a al al poder político del partido y del gobierno y del caudillo que lidera al partido y al gobierno, ¿no? Todas las decisiones de inversión, toda la orientación de del proceso de formación de capital, de acumulación de riqueza, se somete a las grandes estrategias que plantean los partidos totalitarios, ¿no? Fascista, nacionalsocialista. En el caso de Estados Unidos con Trump, yo veo lo contrario. Más bien, el poder político se está adaptando, se está plegando a las grandes directrices, a los grandes intereses de las megacorporaciones tecnológicas y financieras que hoy en día dominan el espacio capitalista corporativo, eh, a nivel estructural en Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí también es muy importante establecer una distinción con relación al fascismo tradicional. Yo lo que veo ahora en Estados Unidos es un proceso, un poco parafraseando a Pareto, de circulación de élites, de rotación de élites, ¿no? Y la nueva élite dominante, los tecnocapitalistas y los grandes financieros globales, como los líderes de grandes fondos de inversión como BlackRock, por ejemplo, eh, apoyan a Trump. Están convencidos de que un personaje duro, fuerte como Trump, pues es más funcional para sus intereses en el mediano o largo plazo que un político más conciliador, eh, como podría haberlo sido Biden o el propio Obama, ¿no? Entonces, también aquí veo yo una realidad cambiante al interior de Estados Unidos. Es característico que cuando los imperios decaen, se refuerza
su carácter agresivo y autoritario, ¿no? Es como un depredador herido que se vuelve muy peligroso, ¿no? Eh, y esto está ocurriendo con Estados Unidos. Ven que baja su influencia a nivel global, que se merma su posición dominante en el mundo, y esto los hace cada vez más agresivos y cada vez más eh, decantados o favorables a modelos de conducción autoritarios, que si bien no rompen de manera institucional, de manera formal, con las grandes estructuras o con las grandes instituciones de la democracia americana, sí en el ejercicio del poder ejecutivo son mucho más autoritarios que sus predecesores. Lo vemos claramente en Trump, que ha firmado más de 200 órdenes ejecutivas en lo que lleva en la segunda administración presidencial, ¿no? O sea, está ejerciendo a todo lo que da, e incluso sobrepasando los límites hasta formales del poder presidencial en Estados Unidos. Federico, bueno, ya está más que claro que el estilo personal de gobernar de Donald Trump ya no lo anticipaba en su primer periodo de 2016 a 2020. Es este esquema disruptivo de una confrontación, de amenazas, que las observamos en el caso de México, cuando era presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el caso de la Unión Europea. Recordamos aquellas reuniones incluso con este grupo europeo, encabezado sobre todo por la canciller alemana, por el presidente de Francia. Pero hoy, bueno, estamos viendo a un Donald Trump más, diríamos, radical en sus planteamientos y sobre todo con una fórmula para poder imponer las condiciones que son los aranceles. Aranceles a México, a Canadá, a Colombia, a China, a la Unión Europea. ¿Cómo observas tú este contexto y cuál crees que será el impacto que el gobierno de Trump tendrá en los actuales equilibrios geopolíticos y geoeconómicos? Sí, efectivamente, esta segunda administración presidencial de Trump promete ser incluso más disruptiva que la primera administración a nivel de los grandes equilibrios geopolíticos y geoeconómicos del mundo. Y además de manera muy preocupante, creo yo, incluso para los propios Estados Unidos, ¿no? Porque su comportamiento agresivo contra sus vecinos y socios comerciales, en este caso Canadá y México, y contra sus aliados estratégicos europeos a través de la OTAN, pues es algo que más temprano que tarde va a golpear a los propios Estados Unidos y va a debilitar aún más su liderazgo y su hegemonía a nivel global. Y paradójicamente, esto va a operar en beneficio de sus adversarios geopolíticos y geoeconómicos. Concretamente, China va a poder, y mira que lo sabe hacer, ¿no? Xi Jinping es un estratega de primer orden, va a jugar sus cartas y va a incrementar su presencia utilizando esta ruta de la seda de la que tú y yo hablábamos el otro día. eh, Va a utilizar todos sus recursos para amplificar su influencia económica, política y en algún momento creo yo también ideológica sobre los países menos desarrollados, tanto del continente asiático como de África, como de América Latina, ¿no? El nivel de penetración del capital, de la tecnología china, de las finanzas, del poder financiero de China en América Latina, está creciendo y va a adquirir un mucho mayor impulso en el contexto actual de agresividad y de ataques constantes de la Casa Blanca de Donald Trump. Esto también refleja, desde mi punto de vista, la enorme torpeza que, que caracteriza al gobierno de Trump, ¿no? Que está caracterizando al gobierno de Trump, a este segundo gobierno de Trump.
Si yo quiero restaurar mi liderazgo, mi hegemonía a nivel global, pues lo último que se me ocurriría hacer sería enajenar el apoyo de mis vecinos, de mis socios comerciales y de mis aliados político-militares, ¿verdad? Pero decir que va a incorporar a Groenlandia, incluso por la fuerza de las armas, a la dominación norteamericana, pues es una salvajada que refleja el carácter arbitrario y prepotente de este hombre narcisista que es Trump, pero también un abierto desconocimiento de la legalidad internacional y de que existe un tratado del Atlántico Norte en donde hay un artículo quinto que obliga a todos los miembros a responder militarmente en caso de que alguno de ellos sea agredido. Y en este caso el agresor sería el miembro más importante de la propia OTAN. Ese es el fin de la OTAN como alianza, ¿no? En un contexto de expansión agresiva militar de Rusia y eventualmente de China, porque el asunto de Taiwán en algún momento va a convertirse en central. Esto es inevitable. Yo estoy convencido que China en algún momento va a, llevar adelante una estrategia para recuperar el control político y económico de Taiwán, porque es parte de la visión de futuro del Estado chino. Y lo ha expresado claramente su actual líder, Xi Jinping. Entonces, en un escenario de esta complejidad, pues las políticas aislacionistas de vocación de autarquía y de agresividad contra, como dije, sus socios y sus aliados, pues es verdaderamente absurda por parte de Trump. Y esto sí va a transformar, va a ejercer un impacto muy fuerte sobre la configuración de los equilibrios geopolíticos y geoeconómicos del mundo, ¿no? Y como dije, yo creo que va a operar en favor de China. Y va incluso a contribuir a fraguar, a consolidar algo que para Estados Unidos es enormemente peligroso, no solo en términos económicos, sino también en términos militares, que es la alianza estratégica entre Rusia y China. En términos económicos, eh, sobre todo si calculamos el poder económico en términos eh, o el PIB, el Producto Interno Bruto, lo calculamos en términos de paridad de poder adquisitivo. Las economías de Rusia y de China son mucho más grandes de lo que resulta ser en términos de PIB nominal. De hecho, un cálculo de paridad de poder adquisitivo sitúa a la economía china por encima de la economía norteamericana y coloca a la economía rusa como la cuarta o quinta del mundo. Si a esto le unamos la inmensa riqueza que algunos han calculado en 30 o 40 trillones de dólares que tiene Rusia en términos de recursos naturales, y si a esto le unamos también el enorme arsenal de armas nucleares que tiene ese país, y la cada vez más moderna capacidad militar, tanto de Rusia como de la propia China, pues vamos a darnos cuenta de que una alianza estratégica y sólida entre estos dos países, pues es una amenaza para los Estados Unidos militar, incluso superior a la que en su momento representó la Unión Soviética. La Unión Soviética era un enorme poder militar, una superpotencia militar, pero la historia reveló que era una potencia muy débil en el flanco económico, que el modelo de economía centralmente planificada pues no funcionó o funcionó muy mal o alcanzó un punto de inflexión en la era de Brezhnev que no pudo ser revertido, que eventualmente se condujo al colapso, a la implosión de la Unión Soviética, y que China, por el contrario, gracias a la sagacidad y a la astucia de Deng Xiaoping, hizo cambios muy oportunos en su modelo de desarrollo, en su estrategia de desarrollo, y hoy en día es una potencia capitalista en toda la extensión de la palabra. En mi opinión, es un modelo de capitalismo de Estado, de conducción política autoritaria a través del Partido Comunista,
pero que combina de una manera que ha sido muy exitosa en términos de crecimiento y de formación de capital, lógica de mercado con conducción estratégica del gobierno en sectores importantes, ¿no? En sectores de gran trascendencia para el poder político y económico del Estado chino. Entonces yo sí veo que Trump va a sacudir de una manera muy importante al mundo y va a provocar un reacomodo en este caleidoscopio de fuerzas de lo que hasta ahora han sido los equilibrios fundamentales de la geopolítica y la geoeconomía a nivel global. Federico, hay que hablar de América Latina, obviamente un continente que hoy vive circunstancias muy particulares. Estamos viendo un vaivén entre las izquierdas y las derechas, gobiernos de izquierda que dejan de serlo, gobiernos de derecha que no cumplieron con las expectativas, igual en ese sentido que las izquierdas, un populismo de izquierda y derecha. Pero habíamos observado sobre todo en los últimos gobiernos americanos un evidente descuido o cuando menos no una visualización como habíamos observado en los tiempos de Reagan, del propio George Bush padre. Y hoy estamos observando una América Latina que pues se enfrenta a esta nueva presencia de Donald Trump en la Casa Blanca. Amenazas, como ya dijimos anteriormente, de aranceles, pero también en el caso de Panamá, ¿no? Avistando una posibilidad de retomar el canal de Panamá, haciendo a un lado los acuerdos Torrijos-Carter que permitieron en 1990 recuperar a Panamá el control de este canal, en razón de esta controversia que se tiene con China. ¿Cómo observas tú este contexto? ¿Cuál es tu opinión de cómo afectará Donald Trump y su política, esta doctrina Trump, América Latina? Y si consideras que ¿qué deberán hacer los gobiernos regionales para enfrentar las amenazas del nuevo presidente? Algunos están de acuerdo con sus puntos de vista, pero otros no. ¿Cuál es tu visión al respecto sobre América Latina y Donald Trump? Estos nubarrones que se acumulan en el horizonte a raíz de la llegada de Trump nuevamente al poder en Estados Unidos. Y que, como dijimos antes, amenaza con trastocar de manera grave, profunda, los equilibrios geopolíticos y geoeconómicos globales. Pues es una amenaza que es mucho más grave, mucho más tétrica en el caso de América Latina y de México, porque estamos ubicados en el espacio directo de influencia, en el espacio hegemónico de los Estados Unidos. Concretamente México, que es una potencia exportadora, creo que es la novena o décima del mundo, eh, el 30% de nuestro Producto Interno Bruto surge de las exportaciones y de ese 30% más del 80% es o se explica a través de exportaciones que van hacia Estados Unidos. Entonces, la política de sanción arancelaria trompista, pues nos afecta enormemente. Y la respuesta que tenemos que dar debe de ser inteligente, como bien dice la presidenta Sheinbaum, tomada con la cabeza muy fría y basada en el estudio, en el análisis, para evitar que las medidas de reacción resulten contraproducentes y nos golpeen también a los mexicanos a través, por ejemplo, de presiones inflacionarias vía costos. Si imponemos aranceles a las importaciones americanas en un porcentaje equivalente al que ellos nos imponen a nosotros, pues vamos a aumentar el costo de muchos productos manufacturados en el interior de nuestro país y vamos a ejercer o a contribuir a que se ejerza una presión inflacionaria que históricamente ha demostrado que es enormemente lesiva para el bienestar de las grandes mayorías, y en particular en el caso de las personas de menos recursos, ¿no? Entonces hay que ser muy analíticos, muy fríos en términos de lo que podemos hacer frente a esta amenaza, ¿no? Una amenaza que además en el discurso de Trump se utiliza como un mecanismo de presión para que México, y quizás en esto habrá que darle algo de razón al gobierno de Estados Unidos, eh, siga una política más eficaz, quizás más profunda y más valiente
en términos del combate a la delincuencia organizada, ¿no? Y al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el control de la migración ilegal hacia Estados Unidos. Entonces estamos en un juego complejo que amerita, como dije, de mucha cabeza fría y de mucho pensamiento racional, no dejarnos llevar por la emoción, sino más bien por el análisis inteligente de los problemas y de la manera mejor de enfrentarlos, ¿no? Por otro lado, también es importante, en el caso de América Latina, entender que desde la perspectiva americana, esta América Latina actual, pues es muy diferente de la América Latina del siglo pasado, que se sometía con relativa ductilidad o facilidad a los designios de los Estados Unidos. Eh, Buena parte de los gobiernos de América Latina pues, eran gobiernos autoritarios o incluso dictatoriales que estaban en plena línea con las directrices del hegemón norteamericano. Pero ahora tienes un escenario totalmente distinto. Los países más grandes y más ricos, o con un Producto Interno Bruto más grande de América Latina, como es el caso de Brasil, de México, de Colombia y de Chile, son países que están gobernados por partidos progresistas que fueron democráticamente electos, los gobernantes de estos países, ¿no? Sheinbaum, Lula, Boric, Petro, ¿no? Eh, y que además el valor de la producción industrial y del peso económico que hoy en día tienen a nivel global países como Brasil y México, pues es muy diferente del que tenían a mediados o a finales incluso del siglo pasado, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Entonces, el nivel de resistencia política, el nivel de resistencia económica que puede enfrentar Estados Unidos es muy diferente del que enfrentaba en otros tiempos, ¿no? Y esto es algo que también hay que incorporar a este ejercicio de prospectiva económico-política, ¿no? Yo creo que es muy importante que América Latina y esta coyuntura pues lo hace casi imprescindible, reivindica sus relaciones internas, eh, sobre todo tomando en consideración la enorme relevancia estratégica que tiene, especialmente en el caso de México, pues diversificar nuestro comercio exterior, ¿no? Valernos ahora sí de manera muy seria de los tratados comerciales que tenemos con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea, reforzar también la relación comercial, ¿por qué no?, con el otro vecino también agraviado y amenazado de los Estados Unidos, que es Canadá. Hay que aprovechar las coyunturas eh, para, para establecer alianzas que antes quizás no eran necesarias o incluso viables, pero que en este nuevo escenario, pues las cosas han cambiado de manera muy importante, ¿no? Entonces, se abre un espacio enorme para la imaginación, para la creatividad y para la audacia política de nuestros gobernantes y de nuestros empresarios. Federico, como siempre, el número de preguntas que quisiera hacerte son muchas, pero obviamente, bueno, tenemos que cerrar el círculo y yo te quisiera pedir, sobre todo porque además quiero agradecer el que hayas tú hecho el prólogo de este nuevo libro que vamos a presentar próximamente de la geopolítica de la esperanza. Geopolítica de la esperanza que está centrada fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a los migrantes, en el respeto al clima, este cambio climático que nos está afectando, aspectos de desigualdades económicas, de desigualdades digitales, en un contexto en donde las tecnologías están creciendo. Y esta esperanza de la geopolítica de la esperanza misma, pues se está diluyendo a partir de una geopolítica que se ha ido incrementando, sobre todo a partir del 20 de enero pasado, en cuando juramenta Donald Trump e inmediatamente toma una serie de decisiones que evidencian que está lejos de ser un factor catalizador positivo de esta geopolítica de la esperanza. Su salida de los acuerdos de París,
su salida ya del Consejo de las Naciones Unidas en la parte de derechos humanos. Todos esos elementos, ¿cómo los visualizas y si crees que hay una esperanza para la geopolítica de la esperanza en este contexto tan disruptivo? Pues realmente yo creo, mi querido Emilio, que los tiempos actuales, la complejidad de los tiempos actuales, el nivel de amenaza que para la vida de los seres humanos representan los tiempos actuales, eh, hace imprescindible el recuperar, el poner en el frente del debate el tema de la esperanza y de sus fundamentos, que en mi opinión son de carácter ético, de carácter moral, de carácter espiritual. Eh, yo creo que sin ética, sin moral y sin espiritualidad, y no hablo de religión, hablo de espiritualidad, de conciencia, de pertenencia a un orden más grande, a una realidad superior, como un antídoto contra el ego desmedido, contra el narcisismo, el chauvinismo. Yo creo que si no avanzamos en estos frentes, pues el futuro de la humanidad es terriblemente incierto y obviamente generador de una enorme incertidumbre, ¿no? Yo creo que los tiempos de incertidumbre tienen la enorme ventaja de que son tiempos que favorecen el desarrollo de la esperanza y de sus fundamentos éticos, morales y espirituales, ¿no? Entonces es una coyuntura histórica que en ese sentido vale la pena aprovechar, ¿no? Eh, estamos en una era en la que los valores, el respeto mismo a la vida humana, a la libertad, a la dignidad de los seres humanos, se reconocen en términos formales, pero no se viven, no se ejercen en términos vitales, en términos existenciales, ¿no? Eh, hay poca compasión, hay poca empatía. Es difícil, muy difícil que los seres humanos nos pongamos en los zapatos de otras personas. Nos hemos acostumbrado a ver todos los días manifestaciones de violencia extrema en los medios de comunicación masiva, en la televisión, en la radio, en el Internet, los ataques de las Fuerzas Armadas israelitas en Gaza, la guerra de Ucrania, en los crímenes de la delincuencia organizada, el terrorismo que surge de los radicalismos y fundamentalismos políticos. Todo esto configura un escenario global eh, que alimenta la incertidumbre y la angustia, ¿no? Eh, es imprescindible desde mi punto de vista eh, transitar a un orden de civilización diferente, cambiar la... Occidente está obligado, en el mundo en general, pero Occidente, que es donde vivimos nosotros los mexicanos, nuestro espacio cultural, está obligado a cambiar la visión del mundo, la Weltanschauung, como diría Dilthey y también Habermas, y la dimensión político-económica de esta visión del mundo, que es la ideología, ¿no? Tenemos que concebir al Estado nuevamente como un factor de unidad, de comunidad, de justicia fundamental para los seres humanos. Eh, y bueno, un personaje como Trump eh, lleva la narrativa del poder estatal al extremo de estas consideraciones. Y si bien eso es en sí muy grave, también nos permite eh, darnos cuenta de la importancia que tiene eh, compensar esa, esa situación decantándonos a favor de lo antitético, de lo opuesto a este personaje tan grotesco y tan negativo que es Donald Trump, ¿no? Eh, yo hago votos porque los gobiernos, y pienso particularmente en los gobiernos de América Latina y en el gobierno de mi país, de México, eh,
más allá de posicionamientos demagógicos, ¿verdad? Entiendan la importancia y recuperen la importancia de una educación ético, moral y espiritual para las nuevas generaciones, porque solamente así, solamente cambiando esa visión del mundo, podemos aspirar a un futuro promisorio los seres humanos, ¿no? Los mexicanos, los latinoamericanos y el mundo en general, ¿no? De lo contrario, sí creo yo que estamos enfilados a una guerra que va a ser enormemente más destructiva que la Segunda Guerra Mundial, que van indubitablemente a tener como protagonistas principales a las armas nucleares y que va a destruir totalmente la civilización como la entendemos hoy en día, ¿no? Es por eso que yo me permití en el prólogo que amablemente me invitaste a redactar para tu libro, cerrar con una frase que a mí en lo particular me gusta mucho, de André Malraux, que dice, el siglo XXI será espiritual o no será, ¿no? Con esto Malraux nos dice, si no recuperamos el respeto por la vida, la humildad frente al enorme poder de la naturaleza, a la infinitud del universo, si no recuperamos esa conciencia de pertenecer a algo superior, a algo mejor, eh, estamos condenados a la tragedia, ¿no? Ese es mi punto de vista y en ese sentido valoro enormemente el que, el que estés trabajando estos temas y me hayas invitado a participar en esos esfuerzos intelectuales. No, Federico, pues el honor es para la comunidad de la Universidad de Olmeca el haberte tenido por segunda ocasión en este diálogo. Desde luego, estoy seguro de que en razón de tu sapiencia, de tu expertise en este tema, los que nos han escuchado, los que nos han visto, pues obviamente tendrán una visión, como siempre hemos intentado en esta Universidad Olmeca, no es una visión unipersonal ni unipolar. Obviamente tenemos que estar claros de que hay disímbolas formas de entender la historia, pero al final del día estos diálogos lo que tienen es como propósito generar información, comunicación que permita también a nuestros oyentes tener más datos para poder tomar decisiones. Federico, muchas gracias. Mi querido Emilio, pues con esto cierro y me despido. Te mando un abrazo muy afectuoso y te agradezco nuevamente el que me hayas considerado para participar en estos increíblemente valiosos diálogos con la comunidad que organiza la Universidad Olmeca. Enhorabuena. Federico, muchas gracias. Espero verte pronto aquí en la Universidad de Olmeca cuando hagamos la presentación de este libro que tuviste tú el favor y para mí el honor de prologar. Muchas gracias y de verdad un abrazo muy afectuoso. Y a ustedes, a los que nos están viendo nuevamente en esta octava temporada de Diálogos con la Comunidad de la Universidad de Olmeca, gracias. Ojalá nos sigan ustedes siguiendo en nuestras redes sociales porque la Universidad de Olmeca es una universidad del futuro hoy. Muchas gracias.